Hola, hola, ¿qué tal, alumnos de este grupo del curso para entender lo que pasa en el mundo? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ludwig Hense. Como saben, este grupo de Facebook es exclusivo para todos ustedes que les interesan los temas del curso para entender lo que pasa en el mundo, el curso en sí. Este curso que hemos estado actualizando a lo largo de ya de varios años y que incluye todos los temas del el programa de estudios de historia que les ayuda a entrar a la preparatoria o a la universidad, o si ya están en la universidad, también les ayuda a poder entender pues, lo que pasa en el mundo, ¿no? A nivel ciencias sociales, a nivel historia, y si son profesores, igualmente les ayuda a poder hacer todos los programas de sus clases y a preparar las clases con información precisa, cronológica y muy fácil de entender, ¿no? Hemos estado trabajando en este curso ya desde hace varios años y como saben, cada año le agregamos alguna información, lo perfeccionamos de alguna manera y le vamos añadiendo pues todas estas actualizaciones de los hechos históricos que van sucediendo, las vamos almacenando aquí en línea, en la línea de tiempo. Aquí ya tenemos el logotipo de línea, que es, pues como saben, la columna vertebral de Escritorio Internacional, en donde vamos almacenando toda la información. Y junto con este curso, para entender lo que pasa en el mundo, hacen una mancuerna perfecta para podernos trasladar y podernos explicar lo que ha sido el trayecto de la historia a lo largo, pues, del tiempo hasta el presente, ¿no? Entonces, en este video voy a tratar de ser muy conciso y muy rápido para leer y para explicar rápidamente todos los capítulos y los temas que vamos a ver en este curso. Es un curso de 6 capítulos en el que vamos a estar pues estudiando muchos temas y vamos a estar utilizando las herramientas de escritura internacional para poder entender todos estos temas y lo que pasa en el mundo conectándolo con el presente. Entonces, bueno, los invito a que se queden. Vamos a ver cada uno de estos temas para que sepan de qué vamos a hablar en el curso para entender lo que pasa en el mundo, edición 2023. Bueno, vamos a ver este capítulo uno. Vamos a acercarnos. Capítulo uno es un capítulo muy básico en el que vamos en el capítulo 1.1, es la introducciones a la historia. Vamos a ver cómo es que surge todo este concepto de la historia, la invención del estudio de la historia como tal, en un contexto en el que también las ciencias sociales estaban empezando a surgir, ¿no? Capítulo número 1.2, regiones mundiales. Vamos a ver los colores de escritura internacional vinculados con las regiones mundiales que estudiamos en este curso para que podamos entender pues de qué color es cada región y vincularlas y vamos a estudiar características particulares de cada región que son las que se diferencian unas de otras, ¿no? 1.3, modos de producción. Este capítulo es el primer capítulo de economía. Vamos a ver las teorías que tienen que ver con el desarrollo de la economía desde la época prehistórica, matriarcado, patriarcado, hasta la última teoría económica que es el socialismo. Y el 1.4, vamos a ver las edades de la historia. La historia, como saben, está dividida en diferentes edades desde una perspectiva eurocéntrica para poder tener pues estos periodos de tiempo y estudiarlos más fácilmente, ¿no? Vamos a verlos todos hasta la posmodernidad. Vamos a ver todas estas características de las edades hasta la última que es la posmodernidad, como dijimos, hasta el día de hoy. En el capítulo 2 pues ya empezamos a ver la edad moderna que comienza a partir de el siglo XV, 1400 aproximadamente. Entonces empezamos a ver todos los antecedentes de la Ilustración, lo que se le conocía como el oscurantismo. Y bueno, ahí tenemos ya en el capítulo 2.1 algunos hechos particulares, ¿no? La Guerra de Granada, la caída del Imperio Romano de Oriente, la Reforma, la Reforma Protestante de Martín Lutero, la de 1517, y luego hablamos en 1618 de la Guerra de 30 años. Acuérdense que todos estos temas van de forma cronológica. Luego en el 2.2 vamos a ver ya la ilustración, vamos a analizar quiénes fueron los filósofos y los intelectuales, los científicos, los inventores y los artistas. Es un capítulo muy ilustrativo porque vamos a ver muchas obras de artistas y muchos filósofos con algunas teorías y algunas de sus obras, ¿no? Importantes. Luego el 2.3, el absolutismo, vamos a ver qué es eso, ese sistema de gobierno, vamos a ver las revoluciones industriales y
el imperialismo, ¿no? En el momento en el que avanza la tecnología, da un gran paso la tecnología en esta época de la primera revolución industrial. Luego en el 2.4 vamos a ver la Guerra de 7 años, esta guerra que fue muy importante para definir la colonización del continente americano en la parte del norte y en Europa también definió las posturas de poder entre los estados, ¿no? En 1756 y luego también vamos a ver las reformas borbónicas en España. Y el 2.5 vamos a ver la independencia de Estados Unidos. Vamos a tomar prestado el cuaderno nacional de Estados Unidos y vamos a ver los antecedentes y el contexto. En 1770 la masacre de Boston, la Boston Tea Party, el Congreso de Filadelfia y 1776 la Declaración de Independencia. Estos son unos títulos, pero vamos a alejarnos un poco más. Vamos a expandirnos para poder entender muy bien las consecuencias de la independencia de Estados Unidos. En este siguiente capítulo número 3 ya vamos a hablar acerca de la edad contemporánea y ya nos vamos a concentrar un poco más en estos temas, por eso es que ya en este capítulo los subcapítulos ya son más. Vamos a ver en el 3.1 la Revolución Francesa, vamos a ver el contexto internacional. Acuérdense que también la independencia de Estados Unidos es uno de los momentos coyunturales que cambia las épocas, las edades de la historia y es la que comprende la edad contemporánea. Entonces vamos a verla, bueno, esa ya la vimos en el capítulo anterior, en el 3 vamos a ver la Revolución Francesa, el contexto, como decíamos, internacional, paso por paso, ¿no? La toma de la Bastilla, la dictadura de Robespierre, el golpe de Estado de Napoleón, que muchas veces luego nos quedamos preguntándonos qué pasó después de la Revolución Francesa. Y en los libros de texto nos explican otros temas. Y ya mucho tiempo después, o algún tiempo después, regresamos a Francia y vemos el Imperio Napoleónico y ya no coincide muy bien, ¿no? Aquí lo vamos a ver de forma cronológica porque es así como sucedió. Después de la Revolución Francesa sigue el Imperio Napoleónico. Vamos a estudiar lo que fue el Código Napoleónico, la invasión a España, o sea, el expansionismo de Napoleón a toda Europa y la Santa Alianza que trataba de frenarlo hasta que finalmente lo pudo frenar en la batalla de Waterloo. Luego, 3.2, América Independiente, en la misma época, pero nos vamos a trasladar al continente americano, vamos a ver las independencias americanas, cuáles fueron, en qué países, en qué años, quiénes fueron los protagonistas, vamos a ver las reformas borbónicas en España que también dieron pauta bueno, se construyó también la Constitución de Cádiz y que esto también afectó directamente a América, ¿no? Vamos a ver el caso de Simón Bolívar, su biografía, vamos a ver las independencias, como decíamos, de Haití, Bolivia, México, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Cuba. 3.3, vamos a ver la conformación de Estados Unidos como un país poderoso, vamos a ver cómo empieza su imperialismo en América, vamos a ver la conformación del imperialismo de Estados Unidos, como dijimos, la doctrina Monroe, fundamental en sus doctrinas, en sus políticas, la independencia de Texas, cómo también se fue expandiendo este pequeño territorio colonizado por pues por los colonos y cómo se fueron incrementando sus territorios, la guerra de secesión de Estados Unidos, vamos a ver el Big Stick, y las intervenciones en América Latina. En el 3.4 vamos a estudiar la segunda revolución industrial a partir de 1850, su contexto político en términos generales a nivel global, los transportes, las comunicaciones, que fueron de los primeros eh, cosas que fueron cambiando, ¿no? Que fueron evolucionando con la tecnología. Vamos a ver a los personajes, las obras y los inventos de la época. Luego en el 3.5 vamos a tocar un tema filosófico económico del que todo el mundo vamos a hablar, vamos a hacer referencia en el futuro, el marxismo. En 1848 se publicó el Manifiesto Comunista y vamos a ver quién fue Carlos Marx, para qué escribió este texto, lo que fue posteriormente el socialismo. Entonces vamos a estudiar el idealismo, el realismo, el anarquismo como conceptos filosóficos que fundamentaron estas teorías de este señor, de Carlos Marx, como decíamos. Vamos a ver sus propias teorías, el materialismo histórico, la dialéctica, sus conceptos, bueno, los conceptos que manejó en sus filosofías, la estructura y la superestructura. Vamos a explicar el capitalismo y vamos a explicar qué es el socialismo. Luego en el 3.6 vamos a ver las revoluciones europeas y la unificación alemana. Recuerden que en estas épocas, Europa no estaba definida con sus fronteras actuales
y apenas tanto Italia como Alemania se empezaban a conformar como países. Vamos a ver entonces el Congreso de Viena, vamos a ver quién fue Otto von Bismarck, que fue un gobernador muy importante en Alemania, las revoluciones europeas burguesas, vamos a ver la Comuna de París, la Conferencia de Berlín, cómo se fueron conformando estos países, se fueron dividiendo y repartiendo el mundo, hasta la colonización en África, ¿no? Que también, una vez conformados, pues tratan de expandirse hacia el continente africano. Y por su lado también la unificación italiana en 1870, los antecedentes italianos, las guerras de independencia. Vamos a contrapuntearlo con la independencia, bueno, con la unificación alemana. Y vamos a ver qué fue esta cuestión del Segundo Reich, que seguramente hemos escuchado del Tercer Reich con Hitler. Vamos a ver qué fue el segundo y el primer Reich también. Y bueno, 3.7, vamos a ver las colonias británicas en África y en Asia, una vez que ya se consolidaron los países europeos como tal. Vamos a ver cómo se expandieron específicamente a Sudáfrica con los Boers. Vamos a ver cómo en Bélgica también se desarrolla un estado libre, el estado libre del Congo. Y bueno, vamos a ver cómo también hay guerras anglo-boers precisamente por el establecimiento de los colonos en el territorio de África. Y también en Reino Unido, ya en el camino hacia el lejano oriente, en esta ruta comercial, Reino Unido se apodera de India y vamos a ver toda esta cuestión de la rebelión de los cipayos, de la colonización en India por parte de Reino Unido. Y el último subcapítulo del capítulo 3, que va a ser el 3.8, vamos a estudiar las guerras del opio en China. Vamos a ver cómo todo el antecedente de cómo China siempre fue un país muy aislado y poco a poco lo fueron obligando a introducirse en este flujo comercial con los países occidentales. Vamos a ver las guerras del opio de 1840 y 1856. Vamos a tocar también el tema de Japón. Vamos a irnos de forma paralela para revisar qué sucedía también en el área, en la región. Vamos a ver las reformas Meiji en 1868 y vamos a explicar qué era esto, el sistema feudal de Japón. Y vamos a ver también la modernización de China, este periodo en el cual, como decíamos, pues China se está acercando mucho a Occidente y la emperatriz Xi empieza a tener una gran influencia en el gobierno y en el poder. Vamos a ver la guerra sino-japonesa, que es China contra Japón. Vamos a ver la rebelión de los Boxers, como decíamos, en China también. Quiénes son, qué hicieron, cuál fue su importancia. La guerra ruso-japonesa, em, que determinó la geopolítica o va determinando la geopolítica en la región también del norte, y la revolución de Xinhai. Todo esto en la región asiática para poder entender qué pasó en esta edad contemporánea, capítulo número 3. Vamos a ver en este capítulo número 4 de la edad contemporánea también, pero ya específicamente hablando del siglo XX. 4.1 siglo XX, vamos a ver la fractura del Imperio Turco Otomano, que es, digamos, el origen es un origen largo que nos lleva a las guerras mundiales y a los conflictos actuales con un origen de términos largos. Entonces vamos a analizarlo bien, el golpe de estado de los jóvenes turcos, la Europa oriental, que era el contexto en ese momento, quién se iba a quedar con todo ese territorio que se empezaba a independizar, los sistemas de alianzas que tenían en Europa precisamente para defenderse y las dos guerras de los Balcanes, la de 1912 y la de 1913. Luego, 4.2, ya vamos a ver específicamente la Primera Guerra Mundial, el contexto de la Europa occidental y paso por paso el asesinato del archiduque, las alianzas que hubo entre los diferentes estados, las etapas de la guerra, los planes, los tratados, las batallas. Vamos a tocar la cuestión del genocidio armenio, el telegrama Zimmerman, la huelga rusa, el por qué Rusia se salió de la guerra, los 14 puntos de Will son muy importantes para la geopolítica y los tratados que quedaron al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el 4.3 vamos a retomar en ese mismo momento la Revolución Rusa, que Rusia se salió de la guerra para atender su revolución. Vamos a estudiar quiénes fueron los Romanov, vamos a ver a Lenin, vamos a ver el pensamiento de Lenin, vinculado con el marxismo que habíamos visto anteriormente, a los grupos políticos que se gestan a partir de estos movimientos, las huelgas, el Soviet de San Petersburgo, la Revolución de Febrero, las tesis de abril, la Revolución de Octubre. Vamos a explicar también esta cuestión del calendario, porque varía un poco con el calendario occidental, el asesinato de la familia del zar,
y la fundación de de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el 4.4 vamos a ver el periodo entre guerras, a partir de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver la creación de la Sociedad de Naciones, la Escuela de Frankfurt como una escuela filosófica. Vamos a ver sus teorías, sus postulados. Vamos a ver los tratados de la posguerra y vamos a tocar también el tema de la crisis económica de 1929. Luego en el 4.5 vamos a ver los totalitarismos, qué significa este sistema de gobierno o esta forma de gobierno, esta política. Vamos a ver qué significa el fascismo y el fascismo específicamente en Italia. Vamos a ver a los camisas negras, la marcha sobre Roma, la dictadura de Mussolini y los tratados de Letrán, todo esto como antecedentes de la guerra, ¿no? De la Gran Guerra, de la Segunda Guerra Mundial. También en este capítulo, en el 4.5, vamos a ver el nazismo en Alemania, vamos a ver la República de Weimar, vamos a hablar acerca del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y el florecimiento de la cultura alemana, ¿no? El autoritarismo de Hitler surge de este momento cultural alemán y vamos a analizar algunos personajes importantes, incluso artísticos de la época, ¿no? 4.6, vamos a poner un paréntesis o un punto y aparte, digamos, para analizar la Guerra Civil Española. Vamos a ver los antecedentes, la conferencia de Algeciras, vamos a ver los levantamientos populares, la Guerra del Rif, el golpe de Estado del general Primo de Rivera, o sea, toda la cronología de esta Guerra Civil Española eh, que van a separar precisamente a España de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La dictadura militar de Primo de Rivera, como decíamos, la Segunda República y la rebelión de Franco, ¿no? Junto con también la guerra civil y los bombardeos que vamos a necesitar utilizar. Vamos a utilizar, de hecho, la línea de tiempo, el cuaderno nacional español. 4.7 vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, vamos a analizar a Hitler, vamos a ver su biografía, el Tercer Reich, lo que decíamos hace rato, el segundo, el primer Reich, el gobierno, el referéndum de Sarre, las alianzas de Anschluss, las crisis de los Sudetes, cómo fue expandiéndose también Hitler al momento de llegar al poder, la invasión a Polonia, los aliados como respuesta a este crecimiento alemán, las potencias del eje, la expansión de Alemania, vamos a analizar la Carta del Atlántico, la intervención de Estados Unidos en la guerra unos años después, las conferencias y los tratados al terminar la guerra, ¿no? Va a ser un capítulo muy completo, muy extenso. Y el 4.8, la posguerra, vamos a dejar en vista qué es lo que sucedió. Vamos a analizar en primer lugar la tercera revolución industrial, a los protagonistas del arte, los inventos más importantes de la época, todo con este fin de perfilar este futuro que ahora es el presente y que de hecho, bueno, fue el pasado ya, y para poder entender de dónde venimos, ¿no? Y hacia dónde nos dirigimos en este sentido. Vamos a estudiar la Guerra Fría, la cooperación internacional como política internacional en la época, el Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a la ONU, esta mutación de la organización de la Sociedad de Naciones anterior, la evolución hacia la ONU, y en Estados Unidos vamos a estudiar también la doctrina Truman, el Plan Marshall, que fueron planes posguerra que utilizó Estados Unidos para poder financiar a Europa y para poderse colocar en la esfera internacional como protagonista, ¿no? Pacto de Varsovia igualmente. Y vamos a terminar este capítulo con la carrera espacial. En el capítulo número 5, aquí está. A partir del capítulo número 5, me voy a hacer un poco más pequeño para poder alcanzar a ver. eh, Hasta abajo tenemos, bueno, los temas están muy extensos. Vamos a analizar paso por paso, uno por uno, y ya nos moveremos para poderlo analizar. A partir del capítulo 5 decimos, nos dividimos a nivel regional. Después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ir analizando, vamos a darle seguimiento a la historia de forma regional para que sea más fácil poder comprender la lógica de cada uno de los países y de la interacción entre estos lugares, ¿no? Entonces, aquí precisamente es uno de los motivos por los cuales dividimos en escritorio internacional a las regiones. Nosotros ya sabemos los colores que corresponden a cada una. Aquí está Europa, Asia, África, Medio Oriente y América. Y los temas que vamos a ir viendo posguerra de cada uno de estos en el capítulo 5, que va a ser un capítulo pues muy extenso. Es un curso
un curso aparte de la posguerra eh, en cada una de las regiones y bueno, así lo vamos a manejar. Entonces, vamos a ver en el 5.1 que se va a especificar, se va a referir específicamente de la posguerra en Europa. Vamos a ver, aquí estamos 5.1.1, vamos a ver la posguerra en Europa, vamos a analizar la rebelión de Hungría, el muro de Berlín, la construcción del muro de Berlín, qué fue Yugoslavia, la conformación y, bueno, posteriormente la desintegración de Yugoslavia, la primavera de Praga en 1968, después vamos a ver la revolución de los claveles en Portugal en 1974, la invasión rusa a Afganistán, todo esto lo vamos a ir analizando en una lógica seguida, va a ser una sola narrativa para poder entender lo que sucedió en la región. Vamos a ver en 1989 a Polonia, a Hungría y la caída del muro de Berlín en esta época, toda la transición, cómo fue perdiendo poder la URSS o el sistema socialista hasta caer el muro de Berlín. Vamos a ver también la revolución de Terciopelo. Vamos a ver el caso de Ceausescu, que en Rumanía, bueno, también fue un caso importante del presidente. En 1991, el golpe de estado de Gorbachev, en el que definitivamente caen la URSS, la desintegración de la URSS y se independizan las repúblicas socialistas soviéticas. Vamos a ver algunos casos de las repúblicas socialistas soviéticas y vamos a analizar qué pasó después en Rusia. En el 5.1.2 vamos a ver la desintegración de Yugoslavia, cómo quedó ese territorio fragmentado y vamos a ver los actores, Slobodan Milosevic, las autonomías de las regiones, las elecciones que hubo en todo este proceso de desintegración, la limpieza étnica, la guerra civil que se dio en toda la década de los 90 del siglo pasado, las independencias, el bombardeo de la OTAN, la masacre de Srebrenica y al final los acuerdos de Dayton. En el 5.1.3 vamos a ver la Unión Europea, cómo se conformó la Unión Europea, toda la historia de la Unión Europea desde principios del siglo hasta, pues hasta el presente, ¿no? Vamos a ver cómo se conformaron los tratados, la estructura política, quién gobernó quién, las crisis que ha habido y vamos a terminar explicando lo que fue el Brexit en el 5.1 de, el capítulo número 5 de Posmo Regional. En el 5.2 vamos a ver la posguerra en Asia específicamente. Aquí está 5.2.1, la relación de China con la Revolución Rusa en 1917. Vamos a ver el Partido Comunista Chino y vamos a analizar a Mao. Vamos a ver toda esta historia, cómo se fue conformando, cómo se fueron apoyando estos sistemas socialistas. Y después, en 1925, cómo Chiang Kai-shek, a cargo del Kuomintang, va a empezar a tener también un control aparte del gobierno que se estaba gestando en China, ¿no? Vamos a ver toda esa historia, la masacre de Shanghái, vamos a ver la guerra civil, el partido del Kuomintang, que es la lucha constante en contra del Partido Comunista, el partido del Kuomintang de Chiang Kai-shek en contra del Partido Comunista de Mao. Vamos a ver toda esta historia y cómo se conformó en 1934 la larga marcha de Mao, el expansionismo japonés, también lo vamos a tocar. En 1949 la Revolución China, vamos a estudiar qué fue la Revolución China, la conferencia de Bandung, posteriormente en 1955 y el gran salto adelante de 1958, la hambruna en China, vamos a explicar qué pasó con este país a lo largo de todo este periodo de tiempo. Y casi para terminar, en 1964 vamos a tocar la guerra de Vietnam, ¿no? ¿Qué fue la guerra de Vietnam? ¿Cuáles fueron los orígenes? ¿Cuál fue todo el desarrollo? En 1972, ¿cuáles eran las relaciones con Estados Unidos de esta guerra? Vamos a aprender qué fue lo que sucedió en Vietnam. El 5.2.2, 1947, vamos a estudiar la independencia de India, que viene de este concepto que ya hemos visto de la guerra de los cipayos. Vamos a ver quién fue Mahatma Gandhi, qué fue la marcha de la sal, las guerras indo-pakistaní. Vamos a ver la separación de Pakistán de India. Vamos a entender por qué fue lo que sucedió en el momento. Vamos a ver la masacre del Templo Dorado de los Sikhs, que fue una tragedia muy importante hasta el presente. 5.2.3, vamos a ver la guerra de Corea, y con esta cuestión de la guerra de Corea quiero decir, vamos a ver toda la historia de las Coreas, la separación de las Coreas, vamos a ver las dinastías de Corea del Norte, vamos a ver el sistema político y las alianzas de Corea del Sur, etcétera, etcétera.
5.2.4, igualmente la guerra de Vietnam. Como la guerra de Vietnam fue muy larga, acá en la parte de arriba veíamos el principio, y después vamos a ver cómo al final de cuentas, ya cuando Estados Unidos está involucrado en esta guerra, termina la guerra de Vietnam y vamos a ver las consecuencias principales de la guerra en el 5.2, posguerra en Asia. En el 5.3 de la posguerra, ahora en África, en la región de África Negra, como sabemos, vamos a ver toda la historia de la colonización en África. Vamos a ver, incluso, vamos a tocar la independencia de Haití en el sentido de que vamos a estudiar el concepto de la abolición de la esclavitud, porque vamos a estudiar desde la época de la esclavitud. Vamos a retomar cómo es que se fueron expatriando a toda esta cantidad enorme de gente de color, de esclavos que vienen desde África. Vamos a ver quiénes fueron los intelectuales que empezaron a defenderse de esta esclavitud a nivel intelectual en un principio. Vamos a estudiar qué fue la conferencia de Berlín, la sociedad panafricana, esta unidad de africanos que se conjuntan para defenderse a sí mismos. Vamos a ver la Segunda Guerra Mundial desde algunas perspectivas de África y posteriormente la descolonización, ¿no? La Guerra Fría, cómo le fue a África en todo este concepto de la descolonización. Vamos a ver en particular, bueno, vamos a ver muchos países en particular. Vamos a ver la Guerra de Argelia, que fue un caso muy particular por parte de Francia y por parte de Gaulle, que fueron, bueno, toda la estructura de la colonia y la importancia que tenía Argelia para Francia, lo vamos a ver en este capítulo. La conferencia de Bandung también, vamos a analizar en 1960 las independencias de los países africanos, vamos a ver eh, cómo es que todos, prácticamente todos, cambiaron su estatus político a ser independientes en un momento determinado, en 1960, y lo que ocasionó esto, ¿no? Las guerras civiles, la Organización para la Unidad Africana, ¿no? Estas conferencias, estas organizaciones internacionales para tratar de poner orden en la región. Vamos a ver a los idealistas en contra de la segregación racial. Vamos a ver también algunos casos, no nada más en África, sino en otros lugares del mundo, de la segregación racial. La conferencia tricontinental y las independencias. Vamos a seguir viendo las independencias porque fueron a lo largo de todo el siglo, no nada más en 1960. Y vamos a ir analizando algunas, ¿no? En el 5.3.2 vamos a ver el apartheid en Sudáfrica, toda la historia del apartheid. Vamos a analizar qué fue la Commonwealth, quién fue Nelson Mandela. Vamos a estudiar la masacre de Sharperville, los disturbios de Soweto en 1976, todos estos movimientos, la guerra de frontera de Sudáfrica y hasta 1992 el fin del apartheid. En la región de Medio Oriente, capítulo 5, 5.4, posguerra en Medio Oriente, vamos a ver todo el conflicto árabe-israelí. Vamos a estudiar desde el principio, vamos a hacer una referencia al Islam, a la expansión el Imperio Turco Otomano. Vamos a tener como referencia la historia del desarrollo del pueblo judío, como decíamos, la conformación del Islam. Y vamos a aterrizarlo en 1877 en la guerra ruso-turca. Vamos a empezar a ver qué fue el sionismo y la descomposición del Imperio Turco. Vamos a retomarlo para poder entender cómo es que esta región se fue conformando ya en la Primera Guerra de los Balcanes hasta la Primera Guerra Mundial. Vamos a estudiar el genocidio armenio. Vamos a ver qué es lo que prometía Occidente para resolver los problemas que había en la región, el acuerdo Sykes-Picot, las rebeliones árabes, la declaración Balfour, todos estos artículos importantes para la conformación geográfica de la región. Vamos a ver la Liga Árabe, la conformación del Estado de Israel y todas las guerras a partir de que se conformó el país de Israel, el Estado, las guerras en las que se ha enfrentado con sus vecinos, ¿no? La primera guerra árabe-israelí, el panarabismo, así como había panafricanismo, que lo vimos en África, vamos a estudiar el panarabismo de este lado. La conferencia de Bandung, que también ya la veíamos en algún otro capítulo, y es que, como saben, la conferencia de Bandung, pues, atrajo la atención de varios países del mundo, ¿no? De diferentes regiones. Vamos a ver la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, en esta lógica de entender el conflicto árabe-israelí, la invasión en 1982 al Líbano por parte de Israel, la masacre de Sabra y Shatila,
En el 87 la primera intifada y en 1993 los acuerdos de Oslo. El 5.4.2 vamos a ver la descolonización del Magreb. Vamos a estudiar específicamente en 1951 la independencia de Libia. Vamos a ver en 1952 el golpe de Estado en Egipto. Vamos a ver la guerra en Argelia. Vamos a ver la independencia en Marruecos. La intervención de la OTAN en Libia y la muerte de Gaddafi, que no tiene mucho tiempo tampoco, ¿no? Cuando vamos a ver cualquiera de estos temas, como lo decía, vamos a hacer uso de todas las herramientas de escritura internacional. Lo decía porque pues en cada uno de los países se va a abrir su propio cuaderno nacional y su propia línea nacional en caso de ser necesario. Y se va a analizar específicamente, o sea, se va a aislar la información de la historia para poderla ver de forma particular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Libia, pues vamos a ver el antecedente de la independencia de Libia y la historia de Libia como tal, ¿no? La historia de Egipto, vamos a ver la historia de Argelia, en la época que corresponde al estudio para poder entender qué pasó en ese momento, ¿no? 5.4.3, vamos a ver la invasión rusa a Afganistán, lo que significó causas y consecuencias posteriores, el golpe de Estado que tuvo apoyo de Estados Unidos al Talibán, contra los rusos y que hasta el día de hoy vivimos esas consecuencias, ¿no? En el 5.4.4 vamos a ver la Revolución Islámica, toda la historia de la Revolución Islámica, toda la historia de los sheiks, vamos a verla en ese capítulo. 5.4.5 vamos a ver la guerra Irán-Irak en 1980. Y que fue posterior a la Revolución Islámica, y nos vamos a seguir para estudiar después, al final, la guerra del Golfo. Y en el último capítulo, en el capítulo de posguerra en América 5.5, bueno, aquí tenemos una cantidad de temas mucho más extensa, ¿no? Vamos a ver varias cosas. Vamos a ver en el 5.5.1 la doctrina Monroe, la política del Big Stick estadounidense, el neocolonialismo, lo que significa este colonialismo económico, la Guerra Fría y las empresas transnacionales, y el populismo en América, ¿no? Todo lo que sucedió, lo que estaba poniendo de moda, digamos, en esta época, a partir de principios del siglo. Luego, la doctrina Truman. Vamos a revisar qué fue esto, qué tenía que ver América con la doctrina Truman, de Estados Unidos, las dictaduras militares, las intervenciones estadounidenses por parte de la CIA, y vamos a ver las organizaciones internacionales que se fueron construyendo a lo largo del tiempo. 5.2, vamos a ver el caso particular de Argentina, vamos a ver qué fue el peronismo en Argentina, lo que se le conoció también como la década infame, la revolución del 43. Vamos a ver la biografía de Juan Domingo Perón, las elecciones, todo el trayecto histórico de las elecciones. Eva Duarte también, vamos a ver toda la figura que significó esta mujer en su momento y el derrocamiento y el exilio de estos personajes. Vamos a ver toda la historia de Argentina en esta particularidad, eh, tema del peronismo, ¿no? 5.5.3, nos vamos a Colombia, vamos a explicar qué fue la dictadura y las FARC en Colombia. ¿Qué fueron las FARC en Colombia? ¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? ¿Qué tiene que ver con Colombia? Bueno, vamos a ver también en ese momento la coyuntura que sucedió en ese mismo momento, la conferencia de la OEA y el Bogotazo, que fue el principio de la guerra civil. Y bueno, como decíamos, vamos a analizar qué fueron las FARC hasta el presente, ¿no? 5.5.4, nos vamos a Cuba, vamos a estudiar la Revolución Cubana, todo lo que tiene que ver con la Revolución Cubana, los actores de la Revolución Cubana, vamos a ver qué tiene que ver la producción del azúcar, la estabilidad de ese país. ¿Cómo es que antes de todo este movimiento de la Revolución Cubana, pues eran aliados de Estados Unidos, ¿no? Y eran unos muy buenos vecinos, digámoslo así. Vamos a ver el golpe de estado de Batista, la guerrilla de Fidel Castro. ¿Quién era Fidel Castro? Vamos a ver también la figura del Che Guevara, lo que decíamos en algún momento. Vamos a desentrañar un poco quién eran estos personajes, y vamos a comprender qué sucedió también con la guerra de los misiles. 5.5.5, ahora es el turno de Chile. Vamos a Chile a estudiar el golpe de estado en Chile. Vamos a ver qué fueron la Escuela de las Américas, los Chicago Boys. ¿Quiénes fueron estos economistas que desarrollaron teorías económicas muy a favor del capitalismo? Vamos a ver quién fue también Salvador Allende.
Vamos a estudiar el golpe de Estado de Pinochet y afinar el Plan Cóndor, que también tiene mucho que ver con este militarismo en América Latina. En el 5.5.6 vamos a ver la revolución sandinista. Vamos a estudiar de Nicaragua las repúblicas bananeras. ¿Quiénes eran estas repúblicas que también no nada más era Nicaragua? Vamos a estudiar la figura de Sandino, la dictadura de Somoza y la historia del Frente Sandinista hasta la revolución de Ortega, ¿no? Y como es uno de los temas que estamos actualmente también dándole seguimiento, vamos a llegar hasta el presente en el gobierno de Nicaragua, ¿no? En el 5.5.7 vamos a estudiar qué fue el chavismo o qué es el chavismo, quién fue Hugo Chávez. eh, Vamos a estudiar la línea de tiempo de Venezuela, vamos a analizarlo, todo este movimiento, todo el personaje que fue Hugo Chávez, sus intervenciones en el extranjero, sus desencuentros con algunos reyes y presidentes. Y vamos a revisar también la muerte de Chávez para entender también el gobierno que actualmente sigue de Nicolás Maduro. Y el final es el 5.5.8. Este tema se actualizó, este no estaba. Lo incluimos ahora porque es un tema muy concurrido. Vamos a analizar todo el conflicto del 11 de septiembre, los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre en Estados Unidos y la intervención en Irak y la intervención en Afganistán hasta la aprehensión, bueno, hasta la captura, bueno, no, tampoco fue, hasta el asesinato de Osama Bin Laden y la lucha en contra del terrorismo por parte de Estados Unidos. Nuestro capítulo final es el capítulo número 6. También este capítulo es un capítulo extra que le hemos ido añadido, que le hemos añadido al curso a lo largo del tiempo. Y es el desemboque de toda esta información, de toda esta historia que hemos estado pues analizando a lo largo del tiempo, nos apunta hacia el presente, ¿no? Hacia el objetivo final de la historia, que es entender qué pasa hoy y qué podemos hacer hoy. La posmodernidad es un concepto debatible, no muchos lo conciben como una edad particular, pero, pero sí es un punto de partida para poder hacer un análisis mucho más específico a partir de 1970. Entonces, vamos a estudiar en este capítulo 6 lo que fue, lo que es y lo que va a ser la posmodernidad y la vamos a vincular con los hechos que están sucediendo en la actualidad. Vamos a ver en el 6.1 la introducción a la posmodernidad, las características generales, qué es la posmodernidad, los conceptos, cómo relacionamos algunas cosas con la posmodernidad. Y para ello vamos a hacer un repaso de lo que fue la modernidad y contrapunteándolo con la posmodernidad. En el 6.2 vamos a ver a los filósofos, vamos a estudiar algunas de sus ideas principales que son las que desarrollaron este concepto de la posmodernidad. Vamos a ver cronológicamente cómo fueron influyendo ideas de unos sobre otros, desde Kant. Vamos a estudiar a Nietzsche, a Heidegger, vamos a estudiar también la escuela de Frankfurt, vamos a analizar a los filósofos de ahí, vamos a estudiar también a Heisenberg, a Jean-Paul Sartre, a Adorno, a Derrida, a Foucault, a Lyotard, a Habermas, a Berman, a Batimo, a Lipovetsky, Bauman y a Enrique Dussel, que son algunos de los filósofos más importantes, más citados, que más hablan del tema, para que podamos tener una buena introducción de este tema, ¿no? Hay muchísimos más, infinidad de autores que iremos nosotros tocando en posteriores cursos, ¿no? En el 6.3, capítulo 6, subcapítulo 6.3, vamos a analizar específicamente en estas disciplinas qué es la posmodernidad, es decir, la filosofía posmoderna, el arte posmoderno, la política posmoderna, qué se refiere a la economía posmoderna, la ciencia posmoderna y la sociedad posmoderna, todo posmoderno, no todo ya con estas características de la posmodernidad que bueno, ya se estudiaron en el 6.1, ¿no? Y al final, en el 6.4, vamos a estudiar de forma cronológica, a partir de la Segunda Guerra Mundial, vamos a hacer una revisión muy rápida, una primera introducción
a la posmodernidad en términos de estudiar los hechos que han sucedido en la internacionalidad en estas fechas, ¿no? Entonces vamos a explicarlas rápidamente. Vamos a ir desde la Segunda Guerra Mundial, como decíamos, a pasar por las descolonizaciones, que bueno, eso ya lo habremos tocado en los temas regionales anteriores. Vamos a ver qué es el pop art. Vamos a ir pasando por el mayo francés, por la primavera croata, para poder entender también el neoliberalismo en su momento. Vamos a retomar también algunos conceptos de la revolución de los claveles, para poder entender también los debates de las relaciones internacionales, cómo fueron evolucionando en esa época a raíz de la caída del socialismo. A partir de aquí, digamos que teníamos el antecedente en los temas anteriores. Y a partir de aquí, posteriormente, vamos a ver la guerra de Chechenia, vamos a estudiar un poco el genocidio en Ruanda, vamos a analizar esta particularidad de la OTAN en Yugoslavia, vamos a retomar también algunos puntos del 11 de septiembre, las revoluciones, perdón, las revoluciones de colores, que fueron todos estos movimientos a favor de la democracia en lo que eran las antiguas repúblicas socialistas soviéticas, en Georgia, en Ucrania, en Líbano, Kirguistán, Bielorrusia y Birmania, algunos de los casos. Vamos a estudiar la crisis económica del 2008. Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trató. Las primaveras árabes también en Túnez, en Egipto, la guerra en Siria. Vamos a explicar de qué se trata, la guerra en Yemen también, el conflicto actual de Corea, la guerra en Ucrania que involucra a Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Europa, China. Y vamos a terminar también con esta aportación que nos hicieron de último momento también el Departamento de Investigación de América nos dio una lista, un listado de los gobiernos latinoamericanos en esta época, en esta época que se está caracterizando por tener gobiernos de izquierda en Latinoamérica al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que puede suceder a partir de esta coincidencia de estos pensamientos de izquierda en Latinoamérica, y bueno, están incluidos también en este último capítulo número 6 de la posmodernidad. Este es todo el temario que vamos a utilizar en el curso para entender lo que pasa en el mundo. Esta otra hoja, pues, es un índice de la línea de tiempo, pero con respecto a la línea de tiempo cronológica de forma horizontal. Bueno, es un ejemplo. Y aquí abajo tenemos una imagen de los colores, como ya conocen de escritor internacional. Este es todo el temario del curso. Yo los invito a que, si no lo conocían, bueno, ahora ya lo conocen, los invito a que nos sigan en el grupo de Facebook, específicamente para los interesados en el curso, para entender lo que pasa en el mundo. Ahí, como habíamos dicho, vamos a estar subiendo los videos cortos de cada uno de estos temas. Como ven, son muchos temas, entonces nos vamos a tardar mucho tiempo en ir subiendo poco a poco los cursos, los videos cortos. Y por este mismo canal, o sea, por este mismo grupo, vamos a estar subiendo también información de cuando sea el lanzamiento del curso para que lo puedan tener, para que lo podamos manejar de forma personal. Ya les iré explicando cómo pueden ustedes tener también estos videos de los cursos en el momento del lanzamiento, ¿no? Entonces, bueno, los invito a que nos sigan en Escritor Internacional, que nos sigan por los otros canales en México Posmo, por los canales de Facebook, en donde estamos subiendo diferentes tipos de información en las diferentes plataformas. Y bueno, también en YouTube tenemos nuestro canal para que no se pierdan las actualizaciones de las noticias internacionales, de historia y de las actualizaciones del mundo en Escritorio Internacional. Les agradezco mucho la atención prestada a este video y como saben, nos veremos en el futuro.